Queridos amigos, venidos en Bonora, un encuentro de Ajad más en esta semana del año 2024. Estamos muy honrosos de estar aquí una otra vez y yo en particular muy entusiasmada con el sujeto que el doctor Eliezer Papo nos va a contar hoy. Ama, en primero vamos a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis en todas bandas del mundo. Vamos a partallar el ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 158 el día de hoy. La semana en viniente también vamos a tener un sujeto nuevo para nuestro encuentro y muy interesante, fotos de Estambul de la cámara de Niso Machoro con la balabaya y querida amiga Karen Sharjon y el propio Niso Machoro que nos va a contar sobre estas fotografías de Estambul. Esto será el Ajadem Vinien 21 de enero y será en las horas de cada semana, como ya sabes. Si querés ver los filmicos de los programas que tenemos ya 158 y muchos materiales más que tenemos en nuestro canal de youtube.com/sefarad, podés ir a visitarlo y también partillarlo con otros para difundir más y más nuestra cultura sefaradí. Y también puedes ir a sefarad.com/tv, donde vas a topar estos mismos programas. Si querés ayudarnos para continuar más y más con los encuentros de Al-Had, podés darnos vuestro dono en sefarad.com/encuentros. Siempre regraciamos aquí a todos que cada semana y cada mes nos dan su ayuda porque tenemos unos costes que debemos de pagar cada mes para poder continuar con los encuentros. Y ahora sí vamos a tener a recibir, quiero decir, a nuestro balabay del día de hoy, el doctor Eliezer Papo, que nos presentará a su musafir, que será el libro del Zohar, y nos contará cómo empezar este libro a la sefaradí. Qué curioso, venido con bueno. Mejor fallados, en bueno topados, y poco a poco empezamos. Antes que todo, hay que decir unas cuantas cositas, como por ejemplo, sublinear el facto que el Zohar no fue traducido nunca íntegramente al judeo español. Mismo como el Talmud no fue traducido nunca, mismo como la Mishnah no fue traducida nunca. Junto con esto, unos textos escogidos fueron traducidos en ocasiones diferentes y de ahí vamos a empezar mucho de cómo se empezaba el Zohar en ladino en los shiurim públicos para los Baalei Batim. Quiere decir, esto no es la manera profunda de empezar el Zohar tal y como lo hacían entre sí los Mekubalim, porque estos lo hacían en arameo. En judeo español lo hacían los amarasís, quiere decir la gente no educada. Entonces, empezaremos primero con textos zoharescos como parte de la pseudoliturgia. Vamos a ver que unos cuantos textos integrales, no del Zohar entero, ama unas unidades textuales, fueron traducidas al judeo español y aparecen en muchísimos manuscritos diferentes. Por ejemplo, lo que se llama Idara Rabá o Idara Zutá, que es un cuento zoharesco que nos cuenta sobre la petirá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, ¿por qué traducir justamente a este texto? Porque el texto propio tuvo un rol pseudolitúrgico. Quiere decir, en el Meldado, cuando se cumple el año de la muerte del papú, de la babá, del nono, de la nona, ¿no? ¿De quién será? Entonces se recogen la gente
a la casa. Para hacer berajot se les aprontan unas cosas que son boremine mezonot y otras cosas que son boreperi aetz y otras cosas que son boreperi adama y claro un poco de raki para decir sheakol y ahí ¿por qué se llama meldado? Porque se meldaban cosas. ¿Y qué cosas se meldaba? O se meldaban unas mishnayot o se meldaban los Teilim, quiere decir los salmos, espartidos entre todos, así que si hay 15 personas que vinieron, entonces cada una melda unos 10 salmos y todos en junto hacen subir frente al trono divino al entero libro de Teilim. Entre lo tanto, en muchas comunidades era usado de meldar la petirá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y para que entiendan la gente lo que van diciendo sus bocas, la traducían también al judeo español y aquí tenemos una versión judeo española. Aquí, por ejemplo, podemos ver Sefer Adarat Zekenim Rabbah, el que contiene Haidará Rabbah Kadishah, quiere decir la gran reunión, imprimido en Belgrado 1872. Sí, y de ahí también aparece mismo este texto de la Petirá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre lo tanto, y es un libro que acompaña a los ritos de Avelut y a los ritos quiere decir, del enterramiento y de Avelut en la casa. Allora paso a una cosa diferente, que es traducción de cuentos escogidos del Zohar, que no tiene ningún rolo litúrgico, sino el rolo es para empezar, para meldar y para empezarse musar, ética judía. Entonces, Ham Ripi Abraham Finzi hizo un libro que se llama Lekuteja Zohar, quiere decir escogimientos de Zohar, y por la primera vez el libro fue publicado en Belgrado en 1870, 58, 59. Aquí es la portada original del libro y aquí podéis ver, esto nos dice mucho también de la cultura de meldadura sefardí. Quiere decir, los libros se mercaban en abonación. Para que un autor, o como decimos en latino, para que un mehaber pueda quitar su libro, tiene menester de parás, en Kemach, en Torah. Si no hay farina, no hay Torah. Ahora, para recoger la farina, entonces la gente viajaba o mandaban a viajar a sus hijos o a sus yernos o a sus talmidim a las comunidades cercanas y ahí tomaban parás para abonación. Así que podemos ver, aquí dice Hagevira Meromam, Ribi Eudá Suzin. Sí, y esta es la lista de la gente de Belgrado que se abonaron al libro. Y encima en todo hay gente de Belgrado y gente de Vidin y gente de Niš y gente de listas enteras, así que muchos de entre vosotros pueden ahí topar a sus papús y a sus bispapús. Bueno, ahora sí, esta es la parte de Bereshit, como tenemos visto antes, sí, y esta es la parte de Shemot. Este Jajam recogió solamente cuentos de estos dos libros del Humash, dos primeros, Bereshit y Shemot. Ahora, parece muchos libros imprimidos en latino, escritos por los rabinos, tenían una edición sola. ¿Por qué? Porque no siempre los rabinos supieron de llegar a los corazones de la gente. Hubo libros como Meam es, que tuvieron muchísimas ediciones, reediciones, ¿cómo llamarlas? Tres ediciones y cuatro ediciones. ¿Por qué? Porque la gente las meldaban con mucho amor y con mucho cariño. Uno de tales libros es este libro de Zohar que Pishin tuvo
dos reediciones, quiere decir cada 10 años, ¿no? Por la segunda vez se imprimió en Salónica en 1866, 67, como son años hebreos, nunca se sabe a qué año cristiano corresponde, y por la segunda vez en Izmir, en Smirna, 1876. Esta es la portada de la edición Selanikli y estas son las primeras follas del libro de Shemot de la edición Selanikli, y esta es la edición Izmirlia. Sí, bueno, ahora para ayudar a todos vosotros de conocer nuestra literatura más mejor, no solamente de una manera, de una audio manera, sino también con vuestros ojos propios y con vuestras bocas propias. Ya le pasé todos estos libros, quiere decir todas las 3 ediciones del Zohar, la belgradesca, la Selanikli y la de Izmir, todas 3 se las pasé a Liliana, así que cada uno puede recibir de Liliana o que Liliana va a meter en vaso enlazos para estos libros para poderlos meldar. Junto con esto, vos adjunté también una transcripción a letras latinas, porque nuestro amigo Yehuda Sidi de Israel, que el yo le pague con bueno, porque es mesaqué Arabim, se asentó y hizo una transcripción del libro de Zohar, quiere decir, de este escogimiento de textos de Zohar enteramente. Así que tenéis un cuartel texto ahí, que es la transcripción latina de la edición belgradesca. Ahora diremos unas cuantas cositas sobre el Mehaber. Como tengo dicho ya, el Mehaber es Rabbi Abraham Finzi, quiere decir descendiente de la familia Finzi, que era una dinastía rabínica muy conocida, italiana y bosniaca. Él era nieto del famoso Ham Rabbi Yosef Finzi y era hermano chico del otro Yosef Finzi, llamado según el primer Yosef, como ante los sefaradim la cosa va siempre. Así que el primogénito, el hermano Bohor, fue llamado al nombre del grande nono. Ahora, este jajam era nieto del Ham Yosef Finzi y también hermano chico del otro Ham Yosef Finzi, el patrón del libro Vailaket Yosef. Y este es el libro Vailaket Yosef, también fue imprimido en Belgrado. Ahora, esto también nos da mucho a entender cómo fue la manera de vida de los sefaradim, porque ante los sefaradim se topa un género especial de libros que no se topa tanto entre los ashkenazis. Y este libro, este género se podría llamar kolbo, en hebreo se llama kolbo. ¿Qué quiere decir kolbo? De lo que viene a la mano. Quiere decir, los hajamim, una grande parte de los hajamim no tenían bibliotecas privadas, sino cuando empezaron a empezarse, reciben un libro de una persona, lo meldan y pasan a escribir a mano los pedazos que les placieron en este libro. Después se pasan a otro libro, también al tercer hacen lo mismo, al cuartel hacen lo mismo, y después, cuando cumplen 30, 40, 50 años, adjuntan todas estas anotaciones suyas de meldadura y las publican como un libro nuevo. ¿Sí? Esto es una cosa típica de los sefaradim. ¿Por qué? Porque en el Imperio Otomano, aunque sea que fueron los sefaradim que trajeron al Imperio Otomán la empresa, y los sultanes no tuvieron nada en contra que los judíos publiquen sus libros o imprimen sus libros. Era defendido de imprimir libros musulmanos, libros islámicos. A libros judíos sí se podría. Ama no en cada capital y capital de cada vilayet y vilayet hubo una estamparía y por esto los libros eran bastante preciosos. Como tenemos visto, para poder publicar un libro hubo menester de abonación y no cada uno pudo
tener en la casa una librería entera de cientos de libros. Y por esto los Jajamim publican ¿cómo en hebreo esto se llama colbo? Se puede llamar en inglés digested reader, ¿no? Es algo así. Y este es el libro que publicó este. Ahora, el Jajam nuestro, continuamos hablando sobre Rabbi Abraham Finzi, fue también tío del Rabbi Yehuda León Finzi, el patrón del libro Tikkun Hatzot, y de este Jajam tenemos ya y una estampa, así que aquí se puede ver cómo se llevaban los Jajamim sefaradim, que es una combinación del Qadi turco y del papás ortodoxa. Quiere decir, tienen un kalimavki, así se llama este cauk. Alrededor del cauk meten una chalma y tienen un anterí, por encima de él tienen un jubé, el cual parece al jubé tanto de los cadís como a los jubés de los papases. En cualquier caso, esta es la hatimá, quiere decir la firma del nuestro Jajam, Hatzair Yehuda Ben Yosef Finzi. Este es y este es el libro que él publicó, que se llama Tikkun Hatzot. Y ahora, retornando al sujeto nuestro, todo esto fue solamente una introducción. Bueno, entonces empezaremos con un cuento que a mí me plació más que todos los demás y os explicaré un poco sobre el concepto del libro. En hebreo tenemos un concepto de 613 mitzvot que se topan en la Torah, de las cuales 365 son negativas, quiere decir no hagas esto y no hagas aquello, y 246 son positivas, haga esto y haga aquello. Ahora, dicen Jajamim que en el cuerpo humano hay 246 miembros. Así que la idea es que con cada miembro y miembro, cada uno debe cumplir una misvá. En cualquier caso, este Jajam lo que quiso hacer es escoger 246 cuentos del Zohar y presentarlos. Lo que a nosotros nos place, digo a nosotros los investigadores, es el facto que por medio de este libro realmente podemos entrar a un shiur del Zohar para el público general en la ciudad de Sarai, en Bosnia Osmanli, tanto como si tuviéramos un dictafón o tanto como si tuviéramos un MP3 o MP4. ¿Por qué? Porque este Jajam realmente no publicó solo traducciones y punto, sino publicó sus traducciones con sus traducciones con su musar, quiere decir un tipo de espiego, un tipo de declaro, y cuando se melda el libro entero unas cuantas veces, entonces se mete Tino en el facto que siempre tenemos más o menos o un cuento larguísimo o dos cuentos medianos, uno detrás del otro. Después del segundo cuento siempre viene este declaro y con él una tefilá. Así que se puede entender que este es realmente un shiur. El shiur contiene dos cuentos semejantes del Zohar. Y ahora meldaremos. Dice así. Allora, esta noche no vamos a entrar en el Zohar y no vamos a meldar los propios cuentos del Zohar. Nos interesan ahora los derushim que hizo el Jajam sobre los cuentos del Zohar. En este lugar, en su traducción, viene un cuento súper turbo sofisticado y súper turbo complicado, porque el Zohar, como tal, le place muy mucho de bailar en la frontera de lo permisible. Quiere decir, no traspasa la ley nunca, ama le place mucho, ¿no?, de pisar la tierra justo en la frontera. Entonces,
como en el cante de los cantes o el cante de los cantares, se dice en judeo español, tenemos una interpretación muy vieja en el pueblo de Israel que dice que el amante de este cante es el Dios Baruj Hu propio y que la amante en este cante es el pueblo de Israel. Ahí el cante va hablando de que el amante viene ante la amante y come. Entonces el Zohar entra a toda la cuestión de la antropomorfización de la divinidad. Quiere decir si el Dios come, si el Dios bebe, si el Dios esto y si el Dios aquello, y no importa, y todo muy complicado y todo muy sofisticado, y al cabo del cabo se torna a lo permisible diciendo que el santo bendicho él no quiso menospreciar la familia de la novia y por esto se comportó como si era de su ciudad. ¿No? En la ciudad de tu mujer, compórtate como tus cuñados. En cualquier caso, ahora viene la historia del Jajam. Esta es para un otro cuento. Empezaremos con el cuento de café. Y no se olviden de la introducción que les tengo hecho ahora, porque este cuento lo vamos a ver después. Ahora, también, aquí él escapa con un cuento que lo tradució al judeo español y dice ansina. Se nota, este es el Derush, la interpretación del Jajam. Se nota de este Mahamar cuánta madrigal cansa el que se levanta en la noche por meldar. Cuántas verajot lo bendice. Y es una cosa natural. Que mire a la persona y que tome prueba de aquellos que usan a ir a la kavané, a beber un café, o sea, 2, y le da al cabellí 10 parás. ¿Cuánta ganancia tiene aquel cabellí en aquellas 10 parás? ¿Sí? ¿Cuánto va a ganar? Es 10 parás, no es nada. ¿Y cuánto servimiento le hace? Le da chibuk, ¿no? O narguilé, esperen, le da chibuk o narguilé y le trae brasica para encender la narguilé. Y si le da la gana y le demanda una agua fresca, corre el desventurado hasta la fuente por hacerle voluntad del personal. Cuando se va de la cabaña, le dice Berajá que tenga Safai el Din, Hosh el Din, que es turco a la judía, turco un poco buceado, turco charpeado, Hosh Geldin en turco es bienvenido. Y todo es porque fue en su cabané, que podía ir a otra cabané. Ahora, ¿qué tiene esto que ver? Ahora verán. Así, el Shemit Baraj cale que nos bendiga y nos dé bueno, porque vamos a su cabané. La cabané de vidas y verdadera, que podía ser que se levantará el hombre y que fuera a otra cabané por beber café. Mas siendo deja la cabané y se asentó a beber café de la ley en el Midrash, seguro es que el Shemit Baraj, quiere decir el santo bendito él, lo bendecirá, le abdil, como el cabellí, que le dice va en buena hora. Así que y él que nos bendiga, porque él no corta la paga de ninguno. Y con esto, aquel que se levanta por meldar, seguro es que será bendito del Shemit Baraj y tendrá todo bueno, Bezrat Hashem. Amén. Bueno, de aquí empecemos la manera de acercar al libro de Zohar a la gente, ¿no? A la muchedumbre. Ningunos conceptos cabalísticos profundos y tal y cual, sino musar. Ahora, el musar es que el santo bendito él es como un businessman, como un cabellí. Y como cada cabellí, el santo bendito él también tiene muchas ganas que la gente venga a su cabané. Ahora, todos tenemos Bechirá Hofshit, todos tenemos escogimiento libre, podemos escoger dónde queremos irnos. El santo bendito él sabe que podemos ir a cualquier cabané. La persona que escoge. Ahora miren las metáforas de los Jajamim Sefaradim. Esto es una cosa increíble, ¿no? Que los Jajamim dicen, mas siendo deja la cabané y se asentó a beber café de la ley, en el Midrash. O por ejemplo, ansí el Shemit Baraj, cale que nos bendiga y nos dé bueno porque vamos a su cabané.
quiere decir el Betakeneset es Kavané del Dios. Porque vamos a su Kavané, la Kavané de vidas y verdadera. De ahí nos ambicimos que el Dios es un businessman mediano y que tiene menester que la gente venga a su botiga y que los bendicirá porque vinieron ante él y no vinieron ante la concurrencia. Allora, si ansina imaginaron al Dios, ansina también imaginan al Satán, ¿no? Y dice así, en el cuento 67 dice ansina, de aquí que mire el hombre y que entienda cuánto es la grandeza de la Sedacá y su fuerza. Según ya está sabido y aclarado en muchos lugares, y es verdad que todos queremos dar. Todos los sefaradim, Rahamanim, hijos de Rahamanim, todos quieren dar. Ama, es el Satán que no nos deja con su intento. Porque todo lo que lastra el Satán es por hinchir aquel mal horno tan grande. Ahora, el santo bendito él tiene Kavané y el Satán tiene un Han. Y en este Han tiene un bodrum. Y en este bodrum tiene un horno grande. Y el Satán quiere que toda la gente vengan a su Han y que entren a su horno para que los queme ahí. Ahora el Satán sabe, porque todo lo que lastra el Satán es por hinchir aquel mal horno tan grande. Y siendo que la fuerza de la Sedacá lo escapa, con esto mete todo su tino y mal destino a no dejar dar perutá. Y trae 1000 modos de consejos para que se arrepenta la persona de dar la Sedacá. Quiere decir, el Satán sabe que en dando la Sedacá se embalda el fuego del Geinom. Y porque el Satán no quiere que se apague el fuego del Geinom, sino quiere que toda la gente se quemen, entonces él tiene que embaldar la Sedacá. ¿Cómo embalda la Sedacá? Él viene a la oreja de la persona y le dice, no le des a esta, no es una Biblia de verdad. No le des a este, no es un huérfano de verdad. No les des a estos, son millonarios. No les des a estos, son titises. No les des a estos, van a perder paras, son kumarjis. Y cosas semejantes. Entonces dice Ansina, y le trae 1000 modos de consejos para que se arrepienta de dar la sedacá. Y todo es, ¿por qué? Porque quiere llevar un mushteri más. Un mushteri quiere decir un cliente, un mushteri más a su Han, que es un Han muy grande y fuerte y muy oscuro. Por esto, mi hermano, mi querido, despertemos de vuestro embeleco y tomemos este peshat del pasuk por kamea, quiere decir por talismán, y hacerse de acá según puede, porque la carga de los pecados es muy pesca y se quiere mucha leña quemar para que se quemen los pecados. Y esto que he dicho arriba, tengo que hacer así para poder verlo. Y esto que he dicho arriba es cosa muy provechosa para avanzar tanta leña. El Shemit Baraj que nos dé y meta en nuestro corazón para que demos. Ansina que, ¿de dónde vinieron todas estas metáforas? Porque ante los sefaradim no hubo gente no hubo yeshivot de tipo de los eskenazís que 100 personas o 150 personas la vida entera van estudiando. No, la gente empezaba la Torah de la edad de 6 hasta la edad de 13. Después de los 13 ya venían a la botiga para ayudar a los padres. Los propios Jajamim. Los propios Jajamim también muchas veces eran comerciantes. Ahora, un Jajam que es comerciante, y si no es comerciante, es yerno de comerciante, y si no es yerno de comerciante, es hijo de comerciante, y si no es hijo de comerciante, es cuñado de comerciante. Ama toda su comunidad son o zanachis, ¿sí? Quiere decir artesanes, o zanachis, o comerciantes. Entonces, la mentalidad es la mentalidad de businessman. Y para acercarles los conceptos, él usa las metáforas del business. El santo bendito él es businessman, el Satán es businessman, todo lo de hechos buenos y de la Torah es un business y semejante. Allora, acuérdense
de la introducción que les tengo fecho, entera esta Akdama que dije antes, este cuento complicado del Zohar, no, ¿cómo puede ser que el santo bendito, el en Cantar de los Cantares, viene comiendo junto con la novia y semejante? Este es el musar que empezaron de ahí los sefaradim. Dice, de aquí que prevé el hombre y que guste, si el Shemit Baraj lo mereció, a que esté en título de recibir musafir en su casa. Bueno, el programa nuestro se llama Musafires y Balabaes, y aquí tenemos la palabra musafir. Quiere decir que esto no es una cosa que se entiende de sí para sí, no cada uno tiene parás para poder recibir musafires. Además, si la persona mereció a que esté en título de recibir musafir en su casa, ubifrat, si es mandado de la ciudad, especialmente si es la comunidad que le manda a este musafir, porque en todas las comunidades los judíos viajantes venían a una ciudad, vienen del Rab, ahora el Rab toma el primero, toma primeros dos, después viene el tercero, que se queda Shabbat en la comunidad, viene el cuartén, el jajam no los puede llevar a todos a su casa, entonces se los manda a los ricos de la comunidad. Y el jajam aquí explica hasta cuánto es importante recibir a un musafir que lo manda la ciudad. Dice, Ubifrat, si has mandado de la ciudad, que se lo mandó el señor Rab o el señor Gabay, que lo reciba con gusto y que se guste como si tenía algún musafir gevir en su casa y que pense, si un gevir de Viena o de Londres me mandaba un musafir y me traía carta de recomendación diciendo, todo el cabot que le haces a este, como si me lo hicieras a mí, cuánto se esmeraba por darle todo modo de vicio y cosa buena que hay en el mundo, por morde de la carta que le truzó aquel gevir. Ya sabe que aquel gevir no se queda debajo, aunque puede ser, fin que era aviso que ya lo recibió y le hizo cabot como encomendó. Tanto puede ser que se puede morir, o él, y queda todo el gasto ido sin tener provecho. Torna, él no manca de hacerle su palabra. Siendo que se trata aquí del ladino Boshnak, ladino de Bosnia, entonces también haré una parafrase. Dice, si te mandaba un gevir conocido, un riquiñón conocido de Londres, si te mandaba un amigo suyo y te decía, mira este amigo y todo lo que le harás a él, como me hicieras a mí, cualquier persona lo va a aceptar con las dos manos y le va a hacer todo el cabot. ¿Por qué? Porque espera la bondad que hará con él aquel gevir. Aunque puede ser que el gevir se muera, o puede ser que la propia persona que hizo Hesed con el musafir se muera. Ahora él dice, tengo para ti una propuesta mucho más mejor, una oferta mucho más buena. Aquí que el Shemit Baraj mandó a aquel Ani a que lo mantenga, y es Amanet del Shemit Baraj, que trae carta de recomendación del Shemit Baraj. Dice, es mucho más mejor recibir a los probes, porque los probes son mandados por el más grande riquiñón del mundo, por el más grande gevir del mundo, que es el santo bendito él. Y el santo bendito él les escribió en la Torá a todos una letra de recomendación. ¿Sí? ¿En cuántos lugares lo recomendó en la Torá? Seguro es que terná su pago bueno cuando le va a ver que ella lo recibió, porque no tenemos miedo que se pierda la carta, ni miedo de morir, Hasbe Shalom. La Torá no se va a perder, la carta de recomendación, y el santo bendito él no puede morir. El riquiñón de Francia, que te prometió que te ayudará, que te hará talas y talas cosas, si ayudarás a su amigo, él se puede morir. Ama el santo bendito él no se puede morir. Por esto es mucho más mejor, en lugar de recibir todo modo de musafires recomendados por los riquiñones, es mucho más mejor recibir a los probes recomendados por el santo bendito él. Hay que está en hashash que no pagará. Seguro es que el grufo ya está pronto. Antes que vaya a la póliza, él ya la acheta y no se cubra ni 1% como es la usanza. Y con esto debe el entendidor que entiende cómo es el mundo, de recibir aquel presente que le envió el Shemit Baraj
con mucho gusto. Y el Shevit Baraj le pagará todo bueno. Amén, gen, y ahí razón. Sí. O, por ejemplo, en el cabo de otro cuento zoaresco traducido, dice Ansina, ma esto nos viene de no meter tino en lo que meldamos, que no sabe esto que los malachim no comen. Y donde Abraham comieron. Este es el cuento para el cual vos tengo fecho esta introducción grande, esta más grande. Dice, ¿quién no sabe esto que los malachim no comen? Y donde Abraham comieron. Afilo las mujeres ya lo saben esto. Y también en boca de las criaturas está arreglado, en la ciudad que estás, como verás, ansiarás. Mas todo viene que vos queremos vender por muy delgado, y por esto pasa las palabras de los señores Jajamim, en Shelit Baraj, que vos con gracia de su gracia, para no salir del camino verdadero. Ahora, bueno, por encima de esto vamos a pasar. Vos quiero a mostrar, sí, este es el cuento que empieza con Abraham. Aquí lo tenemos tanto con las primeras frases. Dice así, de aquí que prevé cuánto cale ser liviano, livianés es uno de los principales del comportamiento sefaradí, de la fidalguía sefaradí. Livianés. No ser ni chutuk pisgado, ni dancabé, ni baño de leño, sino livianés. Y dice, de aquí que prevé cuánto cale ser liviano, en todo modo de perat cuando va en algún lugar musafir. Antes tenemos visto cómo tiene que comportarse como balabay, y ahora estamos viendo cómo hay que comportarse cuando uno viene a una casa de musafir. Dice, o afilú seudat misvah, de no demandar y enfastiar al Baal Habait. Como decir, hay gente que comen con pirón, y aquel Baal Habait no se le topa en su casa tal cosa, y no apareció en la mesa. Que no sea que se afichugue a demandar, que se avergüenza que el Baal Habait. Y van a buscar por los vecinos, siendo él no se sirve con esto. De que en Alzea y Ancina en este camino hay muchas cosas, como decir, hay personas que caminan por ciudades y le dan su Baal Habait demanda lo que no tiene ni visto ni oído por sus casas. Y les dice, yo no estoy empezado a estas comidas. Mi comida es un poco de poico y un poco de pilaf. Y aquel Baal Habait cale que quite la cara de vergüenza. Y cuando le dan otro jajam, quiere decir, cuando a aquel Baal Habait le mandan otro rabino que vino de otra ciudad, él dice, yo no quiero más rabinos. ¿Por qué? Porque demandan cosas que yo no tengo por en casa. Y dice, y cuando le dan otro jajam, no quiere sentir de la nombradía. ¿Cuánto mal causa aquella persona? Maestro nos viene de no meter tino en lo que me damos y ahora viene la parte de Abraham. ¿Quién no sabe esto? Que los malachim no comen. Y donde Abraham sí comieron. Afilú las mujeres ya lo saben esto. Y también en boca de las criaturas está arreglado. En la ciudad que estás, como verás, ansiarás. Mas todo viene que queremos vender por muy delgado. Chelebacos, no snobes. Y por esto pasa las palabras de los señores Jajamim, el Shevit Barak, que con gracia de su gracia, para no salir del camino verdadero. Amén. Ahora, como tengo dicho en la Agdamá grande que tengo fecho ya, ahí viene un cuento zoaresco muy complicado, y esto ellos lo traducen como una cosa del pirón. Quiere decir, si vienes a una casa sefaradí, o una casa sefaradía, a la turca, donde la gente se asientan en bajo, alrededor de un siní, y les traen comida sahanes, y comen con las manos. Entonces, no te pongas demasiado delgado, no delgadico, chelebaco, snob, para demandar un pirón. ¿Por qué? Porque esto no es casa a la franca, no tienen pirón, es casa a la turca, comen con las manos. Ellos comen con las manos, tú también tienes que comer con las manos. ¿Por qué? Porque lo tenemos visto del santo bendicho él, que no la quiso avergüenzar a la novia y se hizo como si estaba comiendo, aunque sea que el santo bendicho él no come. ¿Por qué se hizo como si estaba comiendo?
para no avergüenzar a la familia, a los consuegros y a los cuñados y semejante. Sí. Bueno, ahora, sí. Aquí se pusieron unas cuantas cositas, Ancina, sí. Sí, lo daremos. En el cuento número 10 dice, de aquí que prevé el hombre, como es asur de ir a camino solo, y sin meldar alguna cosica de ley. Y no como hay gente que cuando van por camino no dicen ni tefilá, que dicen que es vergüenza de vestir talet y meter tefilín delante de los goyim, que hacen burla. ¿Y por qué los togarim no se envergüenzan de lavarse y abocarse delante de cualquier nación que habrá? Ahora, el Jajam, Rabbi Abraham Finzi, quiere despertar orgullo nacional. Y él dice, si una persona va de camino, entonces para no perder tiempo, mejor si está montado sobre el caballo de seguirme dando Teilim. Y en este cuento él dice también que una vez él propio viajó con un jajam y el jajam le demandó cuántas horas duró el camino y él le dijo tantas y el jajam le dijo que no puede ser porque ya tengo meldado 2 veces el libro de Teilim entero y esto me toma tanto y tanto tiempo. Y dice, miren de ver de este jajam que va meldando Teilim y ansina todos deberían. Y dice, y los sefaradim, en lugar de meterse ansina, de aprovecharse de cada momento libre para empezar la Torah de la ley, para seguir cantando los salmos en la cabeza, la gente, cuando salen del camino, no hacen tefilá. Quiere decir, lo que son obligados no hacen. Ni se meten tefilín, ni se meten talet. ¿Y por qué? Porque dicen que los goim se burlan de ellos. Ahora él les quiere despertar el orgullo nacional y dice, ansina que vosotros sos avergüenzados de ser judíos. Vos avergüenzás de vestirse de talet. Y los turcos, quiere decir los musulmanes, no tienen ninguna vergüenza de lavar las manos y lavar los pies y descalzarse y abocarse, ¿sí? Y a mostrar el culo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen orgullo religioso, orgullo confesional. Así que solamente vos estoy mostrando la manera de hablar, la metodología de los jajamim. Sí, cómo acercar conceptos a la gente. Aquí también una cosa muy interesante. Miren esto, dice Ancina, de aquí que mire el hombre, que carar debe de acavidarse muy mucho en aquellos picadicos, no son picados, picadicos, que no parece pecados, que de aquellos es de espantar. Porque el pecado grande, como decir, matar, robar, cosa de arayot, ¿sí? Que es incesto o echarse con una mujer casada y semejante. Gesel, quiere decir tomar la cosa, no es a robar. Gesel es tomar la cosa por fuerza. Hilul Shabbat y semejante, que ya son grandes a la vista del hombre, ni el Satán a Filú no lo sonbae tanto. Quiere decir, el Satán se empezó que con los judíos pierde el tiempo. Si él viene al lado de un judío, se le asenta al hombro izquierdo y va murmurándole a la oreja que se eche con la mujer del vecino, que se eche con la mujer del vecino, que se eche con la mujer del vecino, no pasa esta cosa. O si le dice a la oreja que mate al vecino. No, los judíos no matan, no se echan con las mujeres de los demás. Entonces, el Satán, que es un businessman, como tenemos visto, un businessman, como se dice en español moderno, un businessman listo, entonces no pierde tiempo. Cuando se empezó una vez que esto no va, a esto no se dedica, sino que él o que le dice al judío de no dar paras a la sedacá, o que le dice de hacer picadicos, no picados, picadicos. ¿Por qué? Porque a la gente estos picados no les parecen grandes. Dice, lo tengo que hacer chico para poder ver el texto por entero, dice, Maqueo hace negro fruto y muy amargo, que al principio le parece que no es nada, como decir Hilul Shabbat, que no lo miramos en Yanderu,
que hay gente que no se acavidan a no llevar cosas en lugar que no hay eruv. Y les parece cosa liviana. Como tengo visto muchos que vienen con el talet al Beta Knesset. Ya sintieron que se puede traer talet en Shabbat, ma es vestirlo con decir superajá, según la regla, y después bajarlo al hombro, y no como muchos que lo toman según está doblado, se lo meten sobre el un hombro debajo de la jubé, y asemejante a esto hay muchos. Oh, este es pecado que hacen los sefaradim. Ninguno no abre la botiga en Shabbat, ninguno no toca lumbre en Shabbat, ninguno no fuma en Shabbat. Ama a la gente les parece que, quitar cosas de la casa, llevar cosas de la casa, de la manera que no es estrictamente según la halajá, es permisible. ¿Ande me voy al Beta Knesset? ¿Con qué me voy? Con el talet. El santo bendito él va a perdonar. Y es el isur grande, porque aquellos pecadicos chicos, que le parece al hombre que no es nada, aquello es que lo mata más mucho, que del pecado grande todos ya nos espantamos y nos bodramos. Ma veremos de aquellas averot que son grandes, y nos parece nada. El Shevit Baraj que abra hoyo de vuestro Sejel y que entenderemos por ser cuadrados siempre a no entropecer, y con esto mereceremos a vidas de Olam Abba. Amén. A ver qué horas son. Sí. No vamos a tener tiempo para meldar todo. Ama, vos quiero mostrar una cosa. Sí. Aquí se topa el tequé de los derviches mevlevis de Sarai. Ahora me pueden demandar qué tiene que ver uno con el otro. Tiene y mucho. ¿Por qué? En primero diré unas cuantas cosas sobre el sufismo y misticismo musulmán. Hay unas cuantas órdenes, las podríamos llamar órdenes. Cada una de estas órdenes mete acento sobre una cosa diferente. Los mevlevis son los derviches bailantes, ¿no? Ellos tienen un libro que se llama Mesnevi, que fue escrito por Jalaluddin Rumi en Farsi. Ahora, cuando ellos tienen el Ders del Mesnevi, el Jajam suyo que se llama Mesnevi Han, el libro se llama Mesnevi, entonces la persona que va espiegando el libro se llama Mesnevi Han. Lo que os mostré aquí es el tequé de los Mevlevis en Sarai, tal y como era antes. Es uno de los primeros edificios establecidos en Sarai. Y bueno, esto es la misma cosa. Y este es un zikir en este tequé que después, en los años 50, 60, fue derrocado. Aquí pueden ver, originalmente estuvo bajo de un monte, de un montecico, ¿sí? Ama después, esto también les mostraré. Ahora lo hicieron sobre, quiere decir, lo fragvaron de nuevo sobre este montecico, así que dicen que el tequé saltó por encima del lugar donde estuvo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con los sefaradim? Porque tenemos el mismo concepto del ders, que se llama ante los musulmanes, o del derush, que se llama ante los judíos. Los musulmanes, no solo en Sarai, sino en todas las grandes ciudades del Imperio Otomán, hacen una vez a la semana, hacen un ders del Mesnevi. Y la construcción es la misma. ¿Por qué? Aquí tenemos visto, por ejemplo, les mostraré. Sí, aquí. Este es uno de los últimos Mesnevijanes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Jamaluddin Ceausescu. Después, este es Muya Gamerhemich, el que continuó la tradición. Este es Feyzullah Hajibayrich, el que continuó al anterior. Este es Hafiz Khalid Hajimulich, que continúa al anterior. Así aparece este libro de Mesnevi. Y este es el Mesnevijan Karahojic,
la persona que lo hace hoy en día en Sarai, en este lugar que se llama Mesnevihane. Allora, a spiegare come funziona, sì, stop share. A spiegare come funziona entonces un ders o un derush. El Jajam viene, abre el libro de Zohar, sí, Ancina tiene marcado con un pedacico de papel los dos cuentos que escogió de contar en aquella noche. Ama el primero, él lo melda en arameo. Hay gente que sabe en arameo, ninguno no sabe arameo. Ama, ¿por qué tiene que meldarlo en arameo? Porque sin meldarlo en arameo, no es esto. Y la gente son como hipnotizados al sentir las palabras arameas, aunque sea que desconocen totalmente el contenido y aunque sea que no entienden del todo, ama los embeleca la meldadura o el meldamiento del Zohar en arameo. Después el Jajam traduce al primer cuento. Y si es un cuento largo, basta por esta noche. Ama si es un cuento mediano o chico, entonces pueden venir enseguida 3 cuentos chicos o 2 medianos. El Jajam siempre escoge unos cuentos que tienen algún atadillo que los ata, o un concepto que él quiere explicar, o un hecho bueno que él quiere advocatizar para que la gente lo hagan, o que metan tino sobre un hecho malo, cosas semejantes. Además, siempre escoge cuentos que tienen un atadillo que los conecta entre ellos, y después de esto, él sigue con el derush. El derush realmente es hacer un resumen del cuento y traducirlo a una cosa de musar, a una cosa de ética, a una cosa de cómo ser mejor Gigio, mejor ciudadino, mejor marido, mejor hijo, mejor padre, ¿sí? Ansina que no tiene nada que ver, tiene nada que ver con cómo la gente imagina. Sí, en las yeshivot de los Mekubalim se sentaban para empezar estas cosas en arameo los jajamim de entre sí. Ama cuando vienen a explicarlo lo que se llama en judío español amaresis, quiere decir al populacho. Entonces les explican, no les traen conceptos de aspecto femenino de la divinidad, aspecto masculino de la divinidad, y todas estas cosas que existen en la Kabbalah, porque la gente no saben cómo lo comer, sino les traducen la cosa a algo muy práctico, muy pragmático, de cómo, y algo que siempre tiene que ver con el comportamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Ders? La misma cosa pasa ante los musulmanes. Viene el Mesnevihan, toma el cuento de Mesneví que tiene escogido, lo melda en el Farsi. ¿Sabe alguno Farsi? No, ninguno. Ama si él inmediatamente empezará meldándolo en serbesco, no, esto no es esto. Sino, primero él tiene que meldarlo en Farsi para crear una atmósfera mística. Después lo traduce al serbesco, a la lengua lugareña. Y después quita de esto un mensaje para cada día. ¿Sí? Ahora, estos mensajes pueden parecer a la gente de la calle, les pueden parecer como, especialmente a la gente de hoy, les pueden parecer como un poco banales, ¿no? Y esto no es porque los anteriores eran tontos, esto es porque nosotros somos cínicos. Ama, si no éramos tanto cínicos, entonces estos mensajes de cómo ser, porque
Hoy en día, si uno se va a un shiur, quiere sentir una cosa profunda y una cosa innovativa y una cosa que nunca sintió y una cosa que ninguno nunca la dicho y una cosa tal y cual. Y si le dices cosas de ser mejor marido o de ser mejor mujer o de ser mejor hijo o de ser mejor nieto, te dice, para esto no se quiere un shiur, esto me lo supo decir mi nona, ¿no? Ama los shiurim de los jajamim sefaradim eran ansina, prácticos y pragmáticos, dirigidos a ayudar a la gente en el desarrollamiento de sus midot, quiere decir de sus carácter. Ansina que el Zohar lo traducieron, hicieron del Zohar como un espejo que te demuestra cuánto malo que sos y cuánto bueno que sos y dónde podría ser mejor y dónde podría ser y dónde no podría ser peor. Ahora, para escapar, vos a mostraré, creo que lo tengo aquí, sí, lo abro y después lo muestro. Sí. Bueno, Zoom, share screen. Esto nos tomará 3 o 4 minutos, es una cosa un poco complicada, ama vos muestra, y esto es lo que yo llamo la mente, la teología sefaradí de business, la business teología sefaradí, así no lo podemos llamar en judo, pero la business teología sefaradí. Ahora, ¿qué quiere decir la business teología? Tiene mucho, porque como tengo dicho, siendo que entera la comunidad eran gente laboraderos, o zanachis, yani artesanes, o mercaderes. Entonces, su mundo era el mundo del business. Su manera de entender el mundo era manera de un businessman chico. Y ellos consideraban al Dios por businessman, consideraban al Satán por businessman, consideraban al Torah por business, y los Jajamim hacían parte de la comunidad. Ellos propios eran mercaderes. Como dice el refrán judo español, Jajam y mercader, alegría de la mujer. Solo Jajam no, solo mercader no. Ama Jajam y mercader, las dos cosas, quiere decir las dos excelencias, las dos ma'alot sefaradiot, Jajam y mercader. Y aquí vos traigo una cosa que se llama Shetar Ithaivut, quiere decir documento de obligación. Ahora entiendan, es una cosa súper turbo extraordinaria de la cual yo estoy enamoradísimo. Dice el Talmud que el santo bendicho él es mucho más rigoroso y mucho más demandante de los sadikim que del resto de la gente. Porque uno que tiene cociente de la inteligencia muy bajo y no lo han besado ninguna Torah, no se espera mucho de él. Basta con que no mate y no, no se eche con las mujeres de los demás y que guarde Shabbat y está. Ama con los sadikim que saben y conocen, y por esto dice el Talmud que puede ser que que una persona gane la vida del mundo viniente en una hora, en un segundo, y también puede ser que una persona de perda todos los sebapes, todas las misvas que tiene fecho durante la vida entera, y el santo bendicho él se las pasará a su amigo. ¿Por qué? Porque se arabió con él por hacer esto y esto. Se asentaron los grandes jajamim de Jerusalén para hacer de una manera formal, para hacer un documento de obligación. Antes dicen esto. Más o menos, si lo traduzco al judo español, hablado,
conceptualmente, ellos dicen, si el santo bendito él tomará las misvot hechas, este es capital. El capital no se le pierde. Quiere decir, si el santo bendito él las toma, el Talmud propio dice que se las pasa a un amigo. ¿Por qué se las pasa a un amigo? Porque estas mitzvot hechas son como un capital y el capital no se le pierde. Ahora, ellos dicen, el santo bendito él no va a pasar estas mitzvot a un atabanado y un abovecido y a un que corre babás y a uno am haares y a uno edepsis y a uno ugursus, sino a otro jajam, al jajam que no lo arabió al santo bendito él. Por esto ellos firmaron, si el santo bendito él vendrá a dar los zekuyot de uno de ellos a uno de ellos, no quiere recibir. Ahora, como ellos no quieren recibir, el santo bendito él tendrá que retornarlos al patrón. ¿Por qué? Porque el capital no se le pierde, el caudal no desaparece y el santo bendito él es justo y también no va a abusear las mitzvot hechas y se las va a ofrecer a estos jajamim. ¿A quién se las va a ofrecer? A estos jajamim. Y a estos jajamim todos muy colegiales. Y aquí firman, ninguno de vosotros no va a recibir las mitzvot que le ofrezca el santo bendito él, que pertenecen a uno de vosotros, para que tenga el santo bendito él que tomárselas atrás al patrón. Aquí digo, se ve por qué la halajá sefaradí es tanto diferente de la halajá ashkenazí y de la halajá de otros grupos judíos. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama mentalidad situacional, quiere decir la mentalidad del grupo que proviene de su situación. La situación de los sefaradim era que todos, no hay sefaradim chuilis que viven en el campo. Todos los sefaradim son una población muy urbana. Como tales, no son admirales y no son generales, quiere decir, no tiene nada que ver con la armada turca y no tiene nada que ver con el Estado turco, quiere decir, no son caimakames y no son muteselimes y no son este modo de cosas. No tiene nada que ver con la ley islámica, así que no son imames. ¿Qué les queda a los judíos? Oficios abiertos, quiere decir, doctores tradicionales, quiere decir atares, que farmacéuticos se dijera hoy en día, atares se decía una vez, o tenechegis, churchis, todo modo de zanates o mercaderes. Ahora, cuando tienes un entero grupo que todos son mercaderes por 500 años, entonces ellos desarrollan una teología de mercaderes. Y la teología sefaradí es teología de mercancía. Muchas gracias y aquí escapo. Merci mucho. Verdaderamente una cosa que no podemos descubrir solos, sin ti, de todo esto. Es un verdadero jajam, porque ya sabemos que hay cosas como el Zohar que no podemos mercar una edición y meternos a meldarlo. Tenemos menester de entender qué niveles, no es un cuento. No, y me atira mucho la atención que es como un poco los jajames que empiezan el Zohar o los rabís, son un poco como las madres, ¿no? Escogen un cuentico para un embelezamiento moral, comunitario, familiar, para dar a la comunidad, al lugar de como la madre con el hijo el jajam o el rabí hace con la comunidad. Hay reglas morales, hay reglas que todos vosotros debéis seguir para ser buenos judíos y buenos miembros de la comunidad. Sí, No, sí, 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 sí. es un Es, poco esto. Y cada cuento que escoge tiene que ver con qué quiere empezar moralmente o comunitariamente a sus miembros o a sus sí, sí, elevos. sí, sí. Sí, 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 sí. Así Es que no se muy, dedican
a conceptos teúrgicos, metafísicos, sí, como tengo dicho, ¿no? Porque todos conocemos de la Kabbalah todos estos conceptos extraños, ¿no? Sí, Del bueno, aspecto interpretativos, femenino, además del aspecto... La Kabbalah diferente al Zohar. El Zohar se usa como para empezar, no para endivinar sobre Sí, cómo se hace con la Kabbalah, que tiene muchas interpretaciones y niveles diferentes, ¿verdad? sí, 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 sí. Muy interesante. Merci mucho. Vamos a meldar un poco de saludos y algunas de demandas que quedaron fuera de lugar. Vamos a ver si las podemos meter y entender en qué parte se hicieron, ¿no? Bueno, en el pesillo tenemos saludos de Miriam y Teren, gracias por siempre empezarnos tan bueno. Vamos a ver, tenemos saludos de Antonio de Troy en Michigan. Bueno, Miriam, como dije, ella está en los Estados Unidos también. Tenemos de Andrea Muafra, saludos, que está en Argentina, nos manda shalom. También tenemos algunas personas que están en YouTube y en Facebook. Rui Manuel Monteiro Angelo nos manda Shavuot Tov y Silvana Vivas shalom desde ahí. Tornamos a nuestros mensajes del Zoom. Edith Gonen, muy alegre de ver al doctor Papo siempre. Adrián Toro Quintero de Colombia, shalom a todos, un gran día de Al-Had que tengamos. Daisy que tiene una demanda y esta vamos a ver si podemos meterla al lugar donde va. Sí, Dice, una demanda Eliezer. Daisy Braverman, nuestra querida amiga sí, también, sí, sí. tenemos de decirlo, de New York, de los Estados Unidos. ¿De qué el Cabellí dice, Hosh Geldin, Sefa Geldin, cuando se está yendo el jajam? Se está yendo al lugar de decirle esto cuando él entra. ¿Cómo es el uso? Sí, bueno, lo que pasa es que él solamente quiso decir que la gente viene al Cabané y vienen a beber un café y se asentan ahí por 2 horas. Y durante estas 2 horas lo maltratan al cabellí. Y le dicen, tráeme una brasica, y tráeme el narguilé, y tráeme otra brasica, y tráeme un vaso de agua. Y junto con todo esto, cuando vienen, él les dice, bueno, bienvenidos, y cuando se van, él les dice, váyanse en buena hora. Solamente, así que no lo habló no lo escribió con precisión, sino solamente decir que el cabellí, aunque sea que el salario que le dejan en el lugar es muy poco. Son 5 groches, no es nada. Quiere decir, hablaremos en los términos de hoy, una persona se asenta en un café, toma una esquina entera, se asenta al lado diremos, de la ventana para ver la gente paseando y toma una limonada, ¿no? 5 euros. Sí, y por estos 5 euros está sentado ahí 3 horas. Mm, Y el cabellino le puede decir, Bate, bate ya de aquí está. tú y tu limonada y tú, sí. Sí, y mencionarle los 7 generaciones atrás. Si no le dice bienvenido y váyate en buena hora. ¿Por qué? Porque sabe que si le diga una cosa mala, esta persona se va a ir a otro lugar. Ahora, lo interesante es que este jajam lo aplica al Santo Bendichoel. Santo Bendichoel también es como un cabellí que por la mañana abrió el Bet Midrash y espera que vengan los musteris. Y va a bendecir a todos los judíos que vienen. ¿Por qué? Porque él sabe que pudieron irse a otro Cabané. Pudieron irse a Cabané de Cavé verdadero. Digo, de Cavé. Y en lugar de Esto es esto, como decimos, es cuidar a los musteris. No importa si estás gastando mucho en esta vez o no, o poco. Ama, que no te vayas a otro lugar, porque esto chico, si lo multiplicas por todos los musteris que tienes en el lugar, te hacen la parnasá. sí. Allora vos aggiusti, allora mismo vos aggiusti el lazo para un filmo de cómo parece un shiur de Kabbalah entre los mekubalim propios, de Ah, ellos para ellos, no para la gente.
y ahí podés ver a los Hachmei Yerushalayim con sus jubes, con sus kalimavkis, meldando y explicando todos estos conceptos complicados. Hay dos Kabbalahs, una para los Hachamim, que está en arameo y bien complicada y sofisticada y profunda y que lo sé yo, y una para el pueblo que es muy, muy, muy práctica y pragmática. Bravo. Bueno, Rosa Pereira nos dice, interesante como siempre, saludos amigos desde Montevideo, Uruguay. Daisy tiene otra demanda después de esta, que es en la transliteración se mete un punto debajo de la S en Sedacá, mi alcuña, dice. Y bueno, demanda por la escritura. Sí, quiere decir, en hebreo bíblico, la letra de Sade se pronunciaba como S, lo que se llama S enfática. No es Ts. No existe ninguna lengua semítica que tenga un Ts. Un Ts, dicen los italianos, ragazzi, y un Ts dicen los alemanes, ¿no? Como Zucchero. una teseta, como una Sí. teseta. Allora, lo que pasó, los eskenazís se olvidaron de pronunciar la S como Sadi, y como ya tenían Sin y Samech, y la Tav sin punto, que los Ashkenazim la pronuncian como S también, Shabes, no Shabbat, Shabes, Shabbat y Sukkes Shabbat. y semejante. Entonces, como tuvieron tres S, para que no aparezcan culebros diciendo todo el tiempo S, ¿no? Sin, Samech, Sadi. Bueno, entonces empezaron a hacer la Sadi a la alemana, con Tso, con Tse, Tse, Tse. Y por esto en Israel hoy en día estamos diciendo Tzedaka, Tzion y semejante. Ama en hebreo bíblico no era ninguna Tzedaka, era So, Tzedaka, Tzion Tzedakah. y semejante. Ahora, los sefaradim en España sabían pronunciar la So como So. En el Imperio Otomán se les perdió un poco. Así que muchos sefaradim decían Samech pura. Por esto nosotros no dicen, en ninguna familia sefaradí no se dice matzot de Pesach. Masás, Masás. masás, masás, masaicas, ¿no? Masás, ¿por qué? Porque había que decir masot, so, masot. No saben decir so, ama no dicen, tampoco dicen tz. Así que entre los sefaradim del Imperio Otomán, la Sade se pronunciaba como Samech. Ahora, cuando uno viene a transliterar un texto, para hacer diferencia, para los quiere decir, de punto de vista de la pronunciación, entre los sefaradim no hay diferencia entre una Samech y una Sade. Ama, cuando yo hago, o cuando Yehuda Sidi en este caso hace una transliteración moderna académica, entonces en cada lugar donde en hebreo está Sadi, se mete S con punto abajo. Y en cada lugar donde está Samech o Sin, se mete una S normal. Ahora lo que demandó Daisy por H, sí, con punto. Los sefaradim no pronuncian el G. Quiere decir, se dice Ve'ahavta et Adonai Elohecha, no se dice Ve'ahavta, no se siente la G. Ama hay dos letras, hay dos otros H en hebreo. Hay una H y hay una J. Ahora muchos dicen que los sefaradim no diferencian. No es verdad, no es verdad. Porque oigan sus orejas lo que dicen sus bocas. Cuando se dice suegra, no es suegra, es suegra, suegra. Y esto es un het. O cuando se dice sueño, sueño, no se dice sueño, se dice sueño. Es un het o una het. También cuando se dice se fue a Jerusalén, se fue. No se dice se fue, se dice se fue. Ahora, cuando se dice palabra que contiene y j, la verdad es que los judíos orientales, por ejemplo, dicen hajam, hajam, donde se oye la diferencia entre la het y la jaf, hajam. Ahora, los sefaradim no dicen hajam, no dicen hajam, ama tampoco dicen hajam, como dicen los orientales. Dicen una cosa mediana, hajam, hajam, ¿no? Ama no son la misma fonema. Muchos piensan que son, no son. Het es una het,
Jaf es una Jaf, tanto si los sefaradim no saben diferenciar mucho. Entonces, el G, que no se pronuncia, en esta transliteración no viene representada. ¿Por qué? Porque tenéis esto, Sefer A Zohar. Yo escribo A, Z, O, A, R. No hay Ha Zohar. ¿Por qué? Porque los sefaradim no lo dicen. Además, entonces, si hay un H normal, esta es la Jaf. Y si hay un H con punto abajo, esta es una Het. Bravo. Claro, todo tiene que ver con la transliteración de las letras hebreas a las letras latinas. Y tenemos que encontrar cómo marcar a los que sí conocen las letras hebreas cómo es originalmente escrito esto. Si no, no tendría ningún senso. Escribiríamos una H ande va la H o una S ande va la S y ya está. O una TZ. Tiene que ver con esto, para marcar Sí. a los que sí conocen el alfabeto hebreo y su pronunciación, indicar cómo estaba escrito originalmente. ¿Es esto, Ancina? Ujú, Un ujú. poco. Sí, 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 no, 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 la verdad es Ah, justo así. Quiere bravo. decir, si se trataría de un texto escrito originalmente en letras latinas, no hay ninguna menester No de hay meter ninguna punto. marca de ningún tipo. Es Además, esto, si se seguro. trata de un texto transcrito, entonces para que los investigadores y los que quieren saber sepan, anda hay una Sadi y anda hay una Samech, anda hay una Het y anda hay una Jaf, entonces lo marcamos. Es esto, claro, por supuesto, seguro. Demandaron que es Bueno, Pilar. también esto responde un poco a Yosef Tari, que demandaba por qué dice el reclam Zohar y no Zohar. Ama, yo me daría Zohar si lo hubiéramos escrito con la H en medio. Sí. Y esto. Ya le respondimos igual escrito, no por escrito. Por ejemplo, solamente para ilustrar que los sefaradim la G la dicen como cuando uno le dice al otro quiere decir, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? El marido se fue al tribunal, ¿no? Se fue ante el juzgador. Sale de ahí, la mujer lo espera en la araba. Él entra a la araba, ¿qué le dice la mujer? Quiere decir, ¿qué pasó? En corto dicho, ¿Y qué le dice él? Vav sein het, que son las letras siguientes en hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav sein het. Entonces, la mujer le dice y él le dice Vav sein het. Quiere decir, no hablaremos de esto ahora. No hablaremos de esto. Sí, toxo y lema, hablaremos de esto en la casa. En la casa. Clara tiene una demanda también. Por alguna razón se usa Shem Itbaraj en vez de algún otro. Shemit No sé. Barak es Sí, santo bendicho él, ¿no? sí. Y cada autor, hay autores que usan muchos eh, pleonasmos Sinónimos. diferentes. Usan Sí, como muchos otros nombres nombres. divinos diferentes. Quiere decir Sí, el claro. Hashem, el Hashem Baruchu, el Dios Baruchu, el Santo Bendicho el Shemit Baraj. Y hay otros que les viene mucho más culay de escribir solo Shin, Yud, Tav, en hebreo con Gershaim, y esto lo escriben todo el tiempo, ¿no? Para no meterse con escribir una vez Hamakom y otra vez Tzur Tamim Paolo y otra vez, sí, Akadosh Baruch Hu, no, todo el tiempo, Shemit Barach, Shemit Barach, Shemit Barach. Damos la bienvenida a Ariel Franco, que nos dice, merci mucho, esta es mi primera vez que me topí este meldado. Saludes de Israel. Bueno, venido en Bonora, que sea la primera a mano la da al cabo. Becky Franco dice, ya es verdad que nuestra colonia es totalmente muy sabida por comercio. Bueno. Aquí está, como dijo Eliezer, un atadillo de YouTube para ver un film. Los que entraron un poquitico tarde no lo van a ver porque los mensajes de antes de entrar no se ven. En cualquier caso, nos demandamos otros y lo daremos. Daisy te regracia mucho de empezarme, cosas que tenía que ver y nos da un saludo a Marcelo y a mí. Besicos, Daisy, tenemos el cariño de verte. Yo Eduardo también. Morone, desde Florida, dice, bendito el tiempo que trae el tiempo.
Ujú. ¿Qué más tenemos a todos? Saludos de Adrián, que ya lo dije en el empecillo. Vos metí también en los mensajes el adreso de los materiales que hemos dicho Eliezer al empecillo. Hay una página en sfarad.com. Si no topas el empecillo, como lo publiqué hace unos punticos solamente, cuando entras a sfarad.com lo vas a ver arriba del todo. Materiales sobre el Zohar, le metimos de nombre. Sí, Ah, y de Daisy verdad, dice, en Izmir decimos es fuegra con F y no es juegra. Sí, claro. sí, de nuevo, esto demuestra que se trata de una letra, porque H y F son parecidas, ¿no? Eh, por esto hay gente también que dice se fue y hay gente que dice se fue. O hay gente que Mm, dice fuerza. En Sarai se dice fuerza. 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 Mm, ¿Sí? seguro. Bendicho él y bendicha su fuerza. Bueno, maravilloso. Seguro que tenemos para 2 horas de demanda si nos abrimos en demasía. Ama, hay que continuar el día a los que están empezando, hay que escapar el día a los que están de la otra banda del mundo, porque ya es de noche ahí. Ansina que nos vamos a partir como siempre. ¿Quieres decir una cosa a la fin? Sí. Solamente, como siempre, y lo digo de una manera muy, muy, muy popular, quiere decir en un judo español jaliz, quiten las manos del culo y tomen los libros para los meldar, porque los libros no se van a meldar de sí para sí. Y si Seguro. los metimos a todos los cuatro, es porque unos dicen, yo no puedo meldar en letras latinas, no conozco las letras. Otros dicen, yo no puedo meldar en letras hebreas. Y ahora ninguno no puede decir nada, porque lo metimos tres veces en letras hebreas y una vez en letras latinas, ansina que la persona más sharpeada lo puede hacer, ¿sí? Y hay que quitar las manos del culo, esto es. Seguro. Bueno, muy bien. Está muy bien expresado. Entonces, nos partiremos. Merci mucho por estar aquí con nosotros. Siempre nos empezamos mucho, mucho. No tenemos, a lo manco, yo no tengo oportunidad de, ni contacto con otro que nos ambese tan bien como tú sobre estas cosas que no tenemos uso cada día empezamos y siempre somos muy orosos de que estés con nosotros. Yo también. Guardado de Ainara que nos estés por siempre. De la boca tuya a la oreja del Dios y otro tanto para todos. Bravo. Moses, partiremos entonces. Voy a partillar mi ecrán con lo que va a venir la próxima semana. Un sujeto completamente diferente. Vamos a tener como balabaya a Karen Sharjon por el Centro Sefaradí de Estambul. Su musafir será Niso Machoro y él nos va a hablar. Ellos van a conversar y seguramente vamos a ver fotos de Estambul de la cámara suya de Niso Machoro, una cosa completamente diferente al día de hoy. Como siempre, si quieres ver los filmicos de los programas, puedes ir a nuestro canal de youtube.com/sfarad o simplemente entrar en sfarad.com/tv. También nos viene bueno que nos metas me place en los filmicos y que lo puedas partajar con otras personas, porque eso hace que lleguemos más lejos con nuestra cultura sefaradí a todas más bandas de las que estamos aquí del mundo. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sfarad.com/encontros y hacernos llegar vuestro dono y vuestra colaboración, que siempre es muy apreciada. No tenemos grandes costos, ama, como las actividades son de baldes, viene bueno para pagar los chicos costos que tenemos por ellas. Como siempre, vosotros semana buena, arrogamos por todos los que están tomados por el Hamas y que tornen presto y con sanidad y vivos a casa. Amén. Esto es de nuestro corazón para las orejas del Dios, que hemos de ayuda grande con esto, porque queremos que todos tornen y que, como siempre decimos, haya paz
para nuestra tierra querida de Israel. Semana buena a todos, saludosos todos, amén, ve amén. Y nos despartiremos ahora hasta la semana en viniente. Shalom. Shalom. Merci mucho. Shalom. Merci mucho a todas y todos. Nada bueno. De manada buena y dulce y alegre. Amén. Muchas gracias. Ahí te está filmando, está saludando. ¿Cómo hago para Qué lindo ver a todos ustedes